Mi nombre es Juan Andrés Marín García y ella es mi esposa Luyané Herrera Pérez. Aconteció que el 15 de marzo inicié con fiebre, indisposición, y así pasé esos 2 días hasta el día 17 de marzo que tuve que ir a urgencias, donde me diagnosticaron que tenía COVID. Bueno, todo transcurrió muy normal, yo me vine para mi casa y estuve bien unos días, pero el día domingo empecé a sentirme mal y a sentir que me faltaba el oxígeno, que me faltaba la respiración. Tuvimos que nuevamente ir a urgencias. Me dijeron que no me podían atender porque era para personas que ya tuvieran que estar en un tercer nivel de COVID. Y entonces me dijeron que me remitiera a urgencias de la IPS. Estando allí, inmediatamente me entran a urgencias y me conectan al oxígeno. Y así estuve 2 días con oxígeno. Ya luego me envían para mi casa con oxígeno en casa. A pesar de que estaba con oxígeno, seguía mal. 5 litros de oxígeno en el condensador. Yo le dije a mi esposa en un momento que yo no era capaz de más. Llamamos al médico que estaba yéndome a revisar en casa y él empezó a gestionar una orden para llevarme nuevamente al hospital. Entonces, estando ahí en el hospital, me dicen que me deben de trasladar a una UCI porque ahí no hay disponibles. En la ciudad había un nuevo rebote de COVID, una segunda cepa de COVID. Estaba muy complicado el tema de la sala de UCI. Y entonces me trasladan para UCI en el municipio de La Ceja. Me sentía muy alcanzado del pecho y todo ese tiempo estuve ahí como en un desierto. Estaba solo porque yo sentía del Señor que él debía de llevarme allá para que estuviera a solas con Él. Inmediatamente me entra miedo, susto, pero voy a los pies del Señor y le clamo a Él y le pido que por favor nos dé paz, serenidad y nos muestre cómo hacer las cosas, porque no solamente mi esposo tenía COVID, sino también yo también tenía COVID, no podía salir a estar donde él estaba, porque nosotros tenemos 3 hijos, de los cuales nuestra hija mayor también estaba con COVID, pero ella ya se estaba más recuperada junto con su esposo. Ella se arrodilla y le clama al Señor y le dice: Señor, mi mamá no puede estar donde mi papá está y yo te pido que tú me ayudes a yo ir donde mi papá va a estar. Alguien llama a mi hija y esa persona oye a mi hija llorar y le dice que ella le va a ayudar para que ella esté donde su papá está, a pesar de que a la UCI no se puede ingresar. Pero fue un tiempo fuerte, pero a la vez sentíamos el respaldo del Señor y también de muchas personas como la familia en la fe, porque no había provisión, que yo no podía tampoco ir a trabajar. Muchas personas estuvieron pendientes de nosotros. Tuve la fuerza de coger la Biblia que estaba en una mesita y yo abrí un pasaje, pero yo en ese momento empecé a orarle al Señor y le dije que yo estaba confiado de que Él estaba conmigo. Yo debía entender que mi dependencia era de Dios. En vez de mejorar, estaba empeorando y más sin embargo yo estaba ahí confiando en que Dios estaba haciendo una obra y sentí una voz de una persona que conozco. Suscitó una palabra y dijo: bueno, continuamos orando por el hermano don Andrés. El día miércoles el médico, el internista, habla de que si no hay mejoría me debía de entubar, inducir a un coma, entubarme, porque ya no podía estar más así, porque mis pulmones estaban muy afectados. Regularmente Juan a la madrugada empezaba mal, a ponerse mal. A esa hora yo me desperté a orar, pero ese día me quedé dormida. Y cuando me desperté, me asusté y yo dije: ay Señor, no estoy orando por mi esposo. Y vi que él me decía que, como dice un versículo de la Biblia, que no duerme el que nos cuida. Y yo empecé a llorar. Yo le decía: Señor, gracias, porque tú lo cuidas. Yo sentí que el Señor me preguntó que si Él se llevaba a mi esposo, yo le iba a seguir adorando. Y yo me arrodillé y le dije: Señor, si tú te llevas a mi esposo, para mí va a ser muy duro. Son 23 años de casados, pero yo te voy a seguir adorando.
cuando yo estaba, que me quedé dormida y me desperté, pero era como si todavía siguiera dormida, que me asusté. Vi como, pero era como si viera un león tan grande, tan hermoso, y que le ponía la mano aquí. Y yo me desperté y yo dije, Señor, qué especial eres, porque yo veía que era como el Señor lo cuidaba. Y el Señor me lleva a el Salmo 30, al versículo 3, y yo sentí las palabras del Señor. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. De ahí en adelante fui una persona nueva. Ya el viernes al mediodía me dicen de que ya no voy para cuidados intermedios, sino que voy directamente para hospitalización. Y para la sorpresa mía, mi esposa pudo estar conmigo ahí en hospitalización. Pero al viernes a las 4 de la tarde me entra una llamada, cuando es el médico que había hablado conmigo el miércoles. Me dice, ¿con la esposa de Juan Andrés? Y yo, sí, con ella. Y me dice, es que yo la llamo para decirle que su esposo tuvo una recuperación sorprendente. Y yo le dije, eso es lo que hace el Dios que nosotros conocemos. Un Dios poderoso, que Él puede cambiar diagnósticos como Él desea. Y yo le testifiqué a ese médico. Y le dimos la gloria y la honra al Señor por eso. Bueno, ok, nosotros ya viajamos nuevamente de La Ceja a la casa. Hubo respuesta del oxígeno en casa, y estando ahí empieza Jane a decirme de que debemos llamar a preguntar por la situación de nuestra casa. Nosotros teníamos una deuda con nuestra casa, debíamos de mirar a ver cómo estaba, porque ya hacía un tiempo que no hacíamos presencia ni preguntábamos por la situación en la que estaba. Y me entero que la situación con mi casa estaba ya en un juzgado, y que había una deuda bastante grande. La verdad, me sentí derrumbado. Yo aprendí en este proceso con Juan que cuando nosotros le entregamos todo al Señor y confiamos en Él, Él tiene la respuesta para todo lo de nosotros. Y en menos de 2 horas alguien me llama a preguntarme cómo sigue Juan, y le conté lo que pasaba con nuestra casa, y esta persona me dice, pues si te toca entregarla, entrégala. Y yo le decía, vamos a orar. Esa persona oró conmigo y yo sentí la paz del Señor, y yo le decía a Dios, qué tan duro tantos años de esfuerzo tener. Y yo miraba mi casa y yo decía, Dios, no, es que es duro entregarla es duro. Bueno, así pasó, y en la noche nuevamente volvemos a arrodillarnos delante del Señor y le entregamos nuestra casa. Dijimos, Señor, si hemos de salir de aquí, gracias por el tiempo vivido, por ver crecer nuestros hijos, y pudimos descansar. Pero al otro día fue la respuesta del Señor. Nuevamente recibo una llamada de esa misma persona que había orado conmigo, y me dice que alguien nos quiere ayudar, que no se sabe si con todo el dinero, pero que nos quiere ayudar, que oremos. Yo me emociono, le doy gracias a Dios en ese momento, y voy donde Juan y le cuento, y lloramos delante del Señor de ver tan bueno que es Él. Y la bendición del Señor fue tanta que no solamente esas personas nos quisieron ayudar con algo, sino que nos ayudaron con la totalidad de lo que debemos de nuestra casa. Y hoy quiero decirles, iglesia, hermanos, que depender del Señor vale la pena. En mi enfermedad y en la provisión para mi casa, Él llegó en el momento que era. A que pongamos nuestros ojos en Él, así como dice la palabra, de que puesto los ojos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe, el que soportó el pecado y el que fue a esa cruz, que bajó a la muerte, pero que Él sabía que lo que iba a venir después era mejor.